Hola, yo soy Marisol Astiazarán, soy mexicana, vivo en la zona del norte, en Hermosillo, Sonora. El día de hoy quiero compartirles mi testimonio de la nueva era a la Iglesia Católica. Pero antes que todo, quiero pedirle al Espíritu Santo que en este momento ilumine mi corazón, mis palabras, y también ilumine sus corazones, sus pensamientos, para que sea el Espíritu Santo quien el día de hoy participe fuertemente en este testimonio. Y por último, aunque hablen mucho de mí, quiero que al final solo piensen en alguien, en Jesucristo, porque Jesús está vivo. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quisiera empezar con la palabra de Dios, que ha sido base para mí en este camino de conversión. Y me voy a ir a Gálatas, al capítulo 1, en el versículo 6, que dice, no hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Anatema es excomunión, es decir, que todo evangelio que no es el que nos han enseñado en la palabra es, está lejos de la comunión con el cuerpo místico en Cristo. Por eso es muy importante mantenernos en la verdad de la palabra. Y bueno, les cuento, cuando yo estaba chiquita, yo crecí con mi hermana mayor y mis papás. Crecimos en una familia católica, pero era una familia católica poco formada. Pero mis papás nos pusieron en una escuela del Opus Dei y eso nos ayudó a mi hermana y a mí a irnos formando. Y comparto mucho el nombre de mi hermana porque mi hermana, al igual que ellos, éramos muy sensibles a los espíritus y desde que vivíamos en ciudad, por ejemplo, en una ciudad de Obregón, después en Hermosillo, desde chiquitas, yo estoy hablando de cuando yo tenía 2 años, mi hermana tendría 6, percibíamos presencias sombrías en esa casa. Nos mudamos a Hermosillo y también siempre había como esta actividad espiritual paranormal a nuestro alrededor. Además de eso, bueno, estoy hablando porque es importante mencionarlo. Eh, También en la parte espiritual de la fe católica, pues también éramos sensibles. Yo creo que la sensibilidad siempre funciona para bien. Y así que fui aprendiendo, pues, de María, fui aprendiendo, especialmente de María. María fue muy importante en mi vida, en mi infancia. Me relacionaba fuertemente con ella porque me era fácil hablar con ella y platicarle de mi día. Jesús lo conocía, pero no había tenido un encuentro con él. Pero con María era muy fácil dialogar, compartirle muchas cosas. En la escuela en la que yo estaba, nos hablaban sobre la santidad. Yo creo que fue la primera vez que vi cercana la posibilidad de la santidad, porque había una chica que se llamaba Alexia, que era jovencita y tuvo una enfermedad y ella vivió su enfermedad con alegría y con Dios. Y, y ese testimonio de su vida, de cómo lo vivió, fue tan impactante que trajo a muchas personas cercanas a Dios. Entonces, en ese proceso, bueno, cuando yo estaba en la primaria, Alexia estaba en proceso de ser beata. Pasa el tiempo y mi relación con María crecía. Yo recibí los sacramentos, yo iba a misa, iba incluso a adoración, aunque no entendía lo que era adoración, pero teníamos al Santísimo en la escuela. Y recuerdo hablar con Jesús. Pero en mi casa, las cosas en el matrimonio de mis papás no estaba funcionando bien y como todos los matrimonios y todas las personas estaban buscando maneras de resolverlo.
Mi mamá, yo considero que mi mamá es una persona bastante espiritual y mi papá también. Eh, lo que sucede es que cuando no hay formación nos podemos desviar un poco, o sea, en la espiritualidad, porque el mundo espiritual pues es complejo y así como está el Espíritu Santo y está toda la verdad en Cristo y está nuestra Iglesia Católica, pues también hay otros rubros, hay otros caminos de espíritu que nos pueden confundir. Y ahí es donde pasó que mi mamá, obviamente tratando de resolver estos problemas, empezó a caminar dos caminos que mucha gente lo hace y lo he visto y pues yo tampoco, yo también lo pasé, que es el camino dentro de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo empieza, por ejemplo, a ir, ella me contó que ella empezó a ir a un curso de comunicación, de cómo se puede comunicar mejor con su pareja, cómo puede comunicarse mejor. Dice que le sirvió mucho, pero una vez que entró a ese curso, le empezaron a invitar a otros cursos que eran a usar el péndulo, a usar cristales, a leer libros como por ejemplo El caballo de Troya, bueno, a incursionar en otras cosas. También había, por ejemplo, velas mágicas, cosas así, que eso sí totalmente empieza a desviarnos, pero empieza a permear, o sea, a lastimar nuestra inteligencia, nuestra conciencia, nuestra memoria. Entonces, curiosamente, en el tiempo que mi mamá estaba viviendo eso, la actividad paranormal creció en mi casa. Y eso más o menos fue cuando yo tenía 10 11 donde escuchábamos que bueno, a mi mamá le pasaba que se le movían los tapones, se prendían las luces, se movían las llaves de las puertas. A mí me pasaba que escuchaba que me llamaban, pero no había nadie en la casa. Este, algo que pasó muy fuerte fue que en las madrugadas sentíamos presencias, mi hermano y yo tenía una perrita que dormía conmigo porque yo tenía mucho miedo. Y la perrita, a esas horas donde se sentía la presencia, ella volteaba a ver a algo y empezaba a gruñirle. Bueno, eso algo que empezaba ya a amenazar nuestra familia, este, un día influyó en un sueño, en un sueño que yo tuve, en el que en el que yo estaba en mi cuarto y empieza a entrar un huracán, así como una tormenta por la ventana, y yo me tengo que agarrar de un mueble en donde estaba un cuadro de la Virgen de Medjugorje. A ese cuadro yo lo veía y le hablaba inspirada. Es decir, yo sabía que aunque María no estaba en ese cuadro, me recordaba a María y yo ahí hacía mi oración con ella y teníamos un diálogo espiritual. Bueno, ese cuadro sale en este sueño donde yo estoy agarrada a ese mueble y me está jalando ese huracán. Y yo empiezo a decirle, y entonces empiezo a ver que el rostro de María empieza a hablar, a gesticular cosas, pero curiosamente el rostro se va deformando, no era el mismo rostro de la Virgen de Medjugorje, empieza a agarrar otras facciones a tal grado que hasta si el cuadro era de color, empieza a verse blanco y negro, el cabello se le empieza a hacer como ondulado y me dice algo como, no tienes remedio, no puedes entrar al cielo. Cuando pasa eso, yo experimento lo que se le llama un viaje astral o un desprendimiento del alma al cuerpo. No puedo retornar en ese momento, aunque estaba despierta, no podía retornar a mi cuerpo, no podía hablar, no podía gritar porque estaba muy asustada. Recuerdo que sí pude poner la mirada a la esquina de mi cuarto y ver una figura oscura, tipo humana, más alta que un humano normalmente, pero tipo humana, que era el que estaba coordinando todo eso y que estaba básicamente infiltrando y manipulando ese sueño en mí. Salgo, una vez que puede regresar mi alma al cuerpo, salgo aterrorizada al cuarto de mis papás y a partir de ahí yo no puedo volver a tener esta relación con María. Pero aún así seguía en el camino. En esos años mi mamá me llevó a un curso que se llama Control Mental, que ahora entiendo que también puede participar dentro de la nueva era.
Después tenía una tía que nos llevó a un curso a muchos miembros de la familia, incluyendo esposos, o sea, tíos, tías, primos. Y en este curso de meditación trascendental nos enseñaban algunas filosofías del Oriente y nos daban un mantra particular. Pero recuerdo bien que el día que nos dieron ese mantra, me invitaron a la habitación, iba conmigo un primo y me dieron el mantra y me pidió esa persona que me pusiera de rodillas ante su gurú. Tenía en su cuarto un cuadro de una persona a la cual yo tenía que arrodillarme y yo ahí, gracias a Dios, estaba bastante formada como para saber que solo nos hincábamos ante Jesucristo, ante Dios. Entonces no lo hice y tampoco practiqué mucho tampoco este mantra. Pasando el tiempo, las cosas se complicaron mucho en mi casa y eventualmente mi papá y mi mamá se divorciaron. Más o menos fue en el 2000, ¿no? Yo tendría unos 19 años. Cuando mis papás se divorcian, eh, nosotros no, lo que yo experimenté fue que como era una comunidad chica hasta cierto punto en la sociedad, empiezas a sentir que la gente empieza a hablar de ti, de tu familia, y en vez de sentir como o sea, que la gente se acercara a ver cómo podría ayudarnos, todo lo contrario, o sea, sí hubieron personas, obviamente, que estuvieron con nosotras y hasta la fecha, pero en general era más como esta parte de criticar, de ser la noticia de ese tiempo, y me sentí bastante mal, me sentí muy enojada, me sentí rechazada, y curiosamente como yo pues era de una escuela católica y la sociedad en la que yo me movía, pues yo creo que todos éramos católicos. Yo ligué la iglesia católica con la sociedad. Entonces, tanto me enojé con la sociedad como me enojé con la iglesia católica y dije, me divorcio de la iglesia. Entonces yo me voy a Estados Unidos y en Estados Unidos digo, voy a volver a empezar. Voy a volver a empezar sin esas etiquetas de la sociedad y sin la iglesia católica. Porque empecé a creerme esta parte de tal vez la iglesia católica, todas las reglas que tiene y todo esto es para mantenernos oprimidos, para mantenernos atados en la culpabilidad y, y ya estoy harta de sentirme culpable, estoy harta de sentirme mal, harta de ser criticada por la sociedad y pues dije, no, voy a volver a empezar y voy a buscar el camino de la verdad y voy a buscar la libertad. O sea, esta sensación de querer buscar la verdad era tan bonita. La verdad que sí era bonita porque era como, ay, voy a, voy a descubrir algo, voy a descubrir algo. Llegué a Estados Unidos y en Estados Unidos la vida era mucho más, ya llevaba años con otras ideas, más era mezclada en las filosofías y, y también había una cultura que no era pro vida. Era todo lo contrario. Había una cultura de el proaborto, tú decides y así. De las, lo primero que rompí en mi compromiso, porque yo era una mujer que había tomado como bandera la castidad y la virginidad. Y gracias a Dios sí me mantuve varios años en eso y lo defendía. Pero cuando llego a Estados Unidos, como yo ya estaba en etapa de rebeldía, dije, es que a lo mejor la castidad no es tan importante. ¿Qué tal si es importante descubrir que es una relación íntima y quitarnos esas barreras, esos miedos, esas sensaciones, esos escrúpulos, ¿no? Y bueno, por querer cruzar ese mito, que yo pensaba que era un mito, ya era algo que así nada más como que me lo habían puesto como para reprimirme, dije, bueno, voy a dar el salto, voy a cruzar esa línea, y la crucé, perdí mi virginidad. Y entiendo que
a partir de eso, al otro día mi mirada cambió espiritualmente y mi mirada cambió en la realidad. Y yo recuerdo hablar con Dios y decirle, Dios mío, todos los que pasan por esto, les pasa lo mismo, que el mundo de pronto cambia. La mirada en la que se ven las cosas es distinta. Ahora puedo entender que la virginidad y la castidad nos da una protección muy especial en la intimidad con Dios, que la mirada cuando se mantiene en virginidad y en pureza es mucho más noble, es mucho más bonita, es mucho más protegida. Porque en el momento que yo tomo esa decisión, empieza la angustia, el miedo, pero lo más importante, empezó en mí la semilla, a germinar la semilla pro aborto. ¿Por qué? Porque obviamente empezaron los miedos. Si yo quedo embarazada, si, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pensar mi papá? ¿Qué va a pasar con mi vida? Bueno, lo comento esto porque todo esto, todo lo que viene de mi testimonio tiene también que ver con esto, cuando vamos rompiendo y nos vamos saliendo del camino de Dios, de la protección de Dios. Entonces, bueno, como la iglesia católica ya no era una opción y mi sentir eh, y mi vivir estaba empezando a ser más pesado por estos miedos, por esta angustia, por esta confusión, eh, empecé a buscar otras maneras de sentirme bien, otras maneras de encontrar a Dios, otras maneras, ¿no? Y empecé con libros de autoayuda y les voy a leer una lista para que no se me pasen. Este proceso, les cuento, fue a partir de los 20 años hasta los 36, hasta los 36. No, 35 años. Es un proceso de 15 años. Empecé de poquito en poquito, pero quiero que vean cómo esto va empezando de poco a poco y te lleva hasta los extremos. Si yo hubiera sabido que esto hubiera pasado con mi vida por haber tomado esos pequeñitos pasos y rompiendo los principios que nos da Dios, no lo hubiera creído. Bueno, empecé a estudiar la programación neurolingüística. Quiero ser muy clara aquí. Hay herramientas y técnicas dentro de la nueva era que usadas con ciencia y con rectitud pueden ser muy buenas. El problema es que la nueva era toma estas herramientas y empieza también a infundir espíritus de confusión, espíritus. Entonces, cuando tú usas una herramienta que es buena, pero la metes a una filosofía, o a un espíritu que no es de Dios, es cuando empieza todo a desvirtuarse. Entonces, bueno, la programación neurolingüística, empecé a estudiar filosofías de Deepak Chopra. Aquí quiero poner algo importante porque puedes decir, bueno, es que ¿qué tiene Deepak Chopra? Bueno, puede llegar al punto, en Deepak Chopra te va a llevar a la idolatría y te va a llevar a la creencia de las vidas, a la reencarnación. Entonces yo tuve una experiencia en la que se me comentó, se me compartió de una persona que estaba en psicología y asistió a una mamá a abortar a su hijo. Eh, es decir, que la persona llegó con ella y le dijo, bueno, es que yo no puedo tener a mi hijo. Bueno, pero bueno, entonces la encaminó a abortarlo y a como sanar eso y ya seguir adelante. Pero yo puedo saber y decir, porque participo en Viñedos de Raquel, que eso puede ser una ilusión. En el momento puede parecer que es correcto esto, pero nosotros sabemos en los principios de Dios que toda vida debe de defenderse y que tarde o temprano cada aborto va a tener repercusiones en el alma. Entonces, cuando yo escuché esto, me di cuenta que esta persona traía un libro de Deepak Chopra en su mesa y dije, bueno, ya entendí. Tarde o temprano estas filosofías nos van llevando a ideas de reencarnación, en donde nada pasa realmente, tienes otra oportunidad. Y nosotros los cristianos sabemos que solo hay una oportunidad y es esta vida.
Bueno, The Secret, que es el secreto, que es todo esto de la manifestación, el pensamiento mágico, también incursión en budismo, leí libros de Edgar Tolle, que te habla del poder de la hora, que tarde o temprano te lleva al curso de milagros, Louise Hay, que tú puedes sanar tu vida, que también te lleva al curso de milagros, Wayne Dyer, que también te lleva al curso de milagros, Reiki, hice una terapia que se llama IET, es Integrated Energy Therapy, que tarde o temprano es tipo como Reiki, pero tiene emociones de ángeles. Y pongo ángeles porque son ángeles caídos. Eh, Tarot angelical, me fui a un certificarme con la persona que era experta a nivel mundial, que se llama Doreen Virtue. Fui con mi hermana a una, era como una convención nueverista, y a estas personalidades como Wayne Dyer, los pude conocer, al menos en foro, y con Doreen Virtue, ella acaba de sacar sus cartas del tarot de ángeles y se justificaba que porque las cartas eran muy bonitas y era con ángeles, pues no eran malas. Entonces yo recuerdo que cuando fui a ese taller, yo recibí un poder, eh, que inmediatamente empecé a interpretar las cartas. Ahora entiendo que se me dio un espíritu de adivinación desde ahí. Eh, Hice también péndulo, estudié péndulo y armonización. Armonización significaba la capacidad de, por medio del péndulo, drenar energía negativa o espíritus malos, y por medio de la activación de los ángeles, agregar a tu vida aquello que era opuesto, como por ejemplo si tenías miedo, confianza, ¿no? eh, Taller de apertura del ojo, esto tiene todo que ver con el pecado original, que es, vas a poder, el tercer ojo se supone que nos abre a la verdad, a la verdad en nuestra divinidad. Entonces, es peligrosísimo porque básicamente le abres el acceso de tu intelecto y de tus pensamientos y de tu voluntad al demonio. Esto se puede vivir en prácticas de yoga kundalini. Esto se puede, o sea, todas esas prácticas en donde te hablen de un tercer ojo o de una conciencia, apertura de conciencia, hay que tener mucho cuidado. Flores de Bach, y aparte estaban estaban invocadas a los ángeles, en mediumship. Hice mediumship, que mediumship es, creo que el término es necromancia, que es básicamente invocar a los muertos. Eso está prohibido totalmente en la palabra y está prohibido por Dios. Eh, Hice rituales de magia blanca, rituales de manifestación, hice también una escritura, un proceso de escritura automática, que básicamente es el curso de milagros. El curso de milagros es una psicóloga que se llama Helen, que estudió en la Universidad de Columbia, y llevó un proceso de 7 años de escritura automática, y un ser espiritual se autonombró Jesucristo y le hizo escribir mucho, un falso evangelio, en donde Jesús es más como un maestro, como esta persona que descubrió su ser crístico y que viene a mostrarnos cómo nosotros también podemos ser seres crísticos. Eh, Además de todo eso, yo participé en lecturas de tarot, lecturas del café, del cigarro, lecturas de cartas astrales, fui con psíquicos internacionales, participé en círculos mágicos, en la ayahuasca. La ayahuasca son todas estas ceremonias, eh, que, que nos hacen entrar en drogas, pero que están llenas de espíritus. Por ejemplo, bueno, la ayahuasca tiene DMT, y el DMT seguramente a nivel biológico puede ser bueno, pero aquí es tomar el DMT, es un tipo de alucinógeno, y aparte se invoca espíritus, que es el espíritu de la abuelita. Yo lo viví 2 veces, y por haber hecho esa ceremonia yo recibí
a dos espíritus, o sea, que tarde o temprano con ayuno, pan, agua y rosario fueron liberados de mí. También hice constelaciones familiares. Las constelaciones familiares están siendo muy usadas en la carrera de filosofía perdón, de psicología. Y el problema es que a raíz podría parecer algo bueno, pero yo puedo decir desde lo que viví que sé que hay espíritus y que sé que es peligroso. ¿Por qué? Porque en las constelaciones familiares uno ayuda, bueno, por medio de personas, haces como un círculo, estoy hablando cuando son las grupales, haces un círculo, tú eliges las personas que van a representarte, a representar a algún miembro de tu familia bueno, y el facilitador empieza a indicar ciertas cosas. Curiosamente, en ese proceso, las personas que no te conocen empiezan a ser inspiradas por algo y empiezan a hacer acciones muy precisas. Eso es una inspiración, es un tipo de canalización. Entonces, además de esto, hay veces que se eligen a personas para que representen a personas que ya han muerto. Eso es espiritismo, eso es mediumship, eso es necromancia. Entonces, como Dios nos ha dicho que nosotros no debemos invocar a los muertos, ahí en constelaciones familiares se invoca a los muertos. Entonces no puede ir de la mano. Cuando Dios nos dice que no, es no. No hay justificación y nos puede poner en peligro. Podemos abrir puertas, podemos recibir espíritus de adicción, podemos simplemente abrir la puerta al mal. Bueno, tuve una experiencia muy, muy fuerte, muy impactante, en la que una persona supuestamente tenía dones para quitar los males. Curiosamente, estas personas que tienen estos dones, siempre, casi todas las, siempre alguien trae un mal, ¿no? Empiezan con el miedo. Entonces, esta persona nos empezó a decir que pues traíamos males, caímos, nos cobró mucho dinero. Lo que fue muy impactante fue que de nosotros sacaba materia. Es decir, si teníamos un mal en el que había un amarre, por ejemplo, en mi caso, me sacó alambres de, mi, de mi estómago y yo los vi y me los sacaba. A otras personas les sacó tornillos, colmillos. O sea, aquí te das cuenta pues que estas cosas existen. Tarde o temprano no vienen de Dios, no vienen de Dios, pero existen y por eso puede ser muy impactante. Bueno, en el 2014 yo dije, voy a ser terapeuta espiritual. Yo tenía muchos problemas de identidad, muchos problemas de identidad. Yo no sabía por qué estaba aquí en el mundo. Muchas veces hasta tenía desesperanza y hasta quería que concluir mi vida, no tanto suicidarme, pero sí irme de este mundo. Me parecía muy pesado, me parecía sin propósito. Entonces, cuando yo empiezo a entrar en este mundo también pues, del chamanismo y de todas estas energías, de los ángeles de luz, que pues ya ahora sé que son ángeles caídos, empiezo a creer que, que mi vida estaba tomando un propósito. Yo pensaba que por medio de estos medios yo iba a poder acercar a la gente a Dios, iba a poder tal vez usar esta sensibilidad que tenía, que a veces me parecía insoportable, iba a poderle dar un propósito, e iba a poder ayudar a la gente, iba a poder ser buena, iba a poder dejar algo en este mundo. Estaba muy equivocada. Pero bueno, yo embarazada, digo, bueno, ya teniendo a mi hijo André y casada por el civil con mi esposo, empiezo a enrolarme más y más en esto y le pido ayuda a mi familia para que pudiera dejar de trabajar en el negocio familiar y dedicarme a esto. Estuve en el 2014, en el 2015 y en el 2016 haciendo estas prácticas. Gastaba mucho dinero, gastaba mucho de mi tiempo y me iba perdiendo. Lo que estaba pasando en mí era que empezaba a vivir en una realidad mágica, en una realidad
que no estaba aterrizada. Y también como yo canalizaba ángeles, yo los escuchaba, yo los sentía, yo escuchaba lo que me decían, lo mismo empecé a hacer con muertos y así, yo me abría todo. Empecé a perder salud, empecé a perder peso, empecé a perder memoria, capacidad de permanecer en el presente, empecé a desensibilizarme. Mi esposo empezó a encontrarse con una esposa que no estaba presente, o sea, aunque yo estaba físicamente aquí, pues realmente no estaba presente en muchas cosas, pues por lo mismo también era una mamá, sí amorosa, pero ausente, porque siempre estaba pensando en cómo iba yo a crecer más, cómo iba a evolucionar, cómo iba a alcanzar esa luz, esa iluminación, esa divinidad en mí, ¿no? Y cómo iba a ayudar a más personas. Curiosamente, sí, según yo estaba ayudando a más gente, pero a quienes realmente tenía yo a servir y amar era mi familia. Entonces, me estaba desvirtuando. Habían muchas incongruencias. Yo se supone que ayudaba a manifestar abundancia y yo traía un desorden económico espantoso. Entonces, nada de lo que yo empezaba a decir como que era bueno y cierto se representaba en mi casa. Por eso es bien importante que todas las personas que hemos vivido esto hagamos una autocrítica y una sana crítica en estas personas a las que hemos atendido. Vean sus vidas, vean si en verdad estas personas que se dicen iluminadas con estos medios están viviendo realmente una vida congruente, una vida en la verdad. Tarde o temprano sale la mentira, sale el engaño, sale el mal, siempre sale. Pero yo tenía una luz especial porque recuerden, cuando trabajamos con ángeles caídos, ellos tienen virtudes que han conservado porque Dios les dio ese poder, porque conocieron a Dios, porque saben hablar como el cielo habla, por eso son tan fáciles, ellos son tan rápidos en engañarnos, y menos si no estamos leyendo la palabra. Es que la fe por sí misma, si no se sostiene con la lectura de la palabra, entonces no estamos recibiendo al Espíritu Santo y no nos estamos formando en la conciencia de Dios. Eso es bien importante. O sea, yo lo que les quiero decir, de chiquita me formaron en la fe muy bien, pero yo debía haber leído más la palabra. Yo debía haberme formado en la palabra de Dios para reconocer el engaño, para reconocer el falso evangelio. Entonces, eh, estos ángeles nos empiezan a hablar con la fe, pero si no estamos formados en la palabra y no hemos escuchado el Espíritu Santo, es cuando nos empezamos a desviar. Por eso hay tanto ahorita, tanto católico perdido, tanto católico viviendo en un secretismo, porque no está escuchando al Espíritu Santo en la palabra, porque no está teniendo un encuentro en Cristo, en la adoración, porque no está entendiendo que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo y viene a conquistarnos, a vivir dentro de nosotros. Aquí, por ejemplo, en esta verdad de que Jesucristo vive dentro de nosotros, en la nueva era te lo ponen como esa divinidad que Dios nos dio. La divinidad que Dios nos dio como católicos es el Espíritu Santo, es la herencia del reino de los cielos. Pero existe gracias y solo a una persona, al sacrificio de Jesucristo. Entonces, cuando hay divinidad en nosotros, quiere decir que hay Espíritu Santo y hay presencia de Jesucristo en cuerpo y sangre. Pero no quiere decir que nosotros somos los divinos, sino que es Jesucristo que habita en nosotros, que nos da esa divinidad y nos da esa herencia. Entonces, si no estamos formados en estas verdades, te lo va a pintar muy bonito la nueva era, como esa divinidad, ¿no? Eso que hay en ti que tienes que alcanzar, porque Jesús no era Dios, era un maestro ascendido, y ahí nos vamos confundiendo cuando ponemos a Jesús como Buda, como otras deidades. El yoga dicen, ay, ¿qué tiene de malo que yo haga yoga? Bueno, es que te voy a decir una cosa, el yoga es una filosofía y una manera espiritual de invocar deidades, es una unión con esas deidades. Entonces, nosotros estamos unidos a un solo espíritu, a un solo cuerpo y un solo espíritu, que es el Espíritu Santo.
que es el cuerpo místico de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos yoga? Estamos siendo infieles, lo sepamos o no, lo queramos o no, lo creamos o no, estamos siendo infieles a ese matrimonio que estamos teniendo en la intimidad con Jesucristo, porque nos estamos, por medio de esas posturas, aunque sea por ejercicio, estamos siendo infieles físicamente, en esas posturas estamos invocando deidades. Entonces es muy importante aclarar estos puntos y decirles, recuerden, Dios no se impone, Dios invita. Dios no te está diciendo en este momento, tú tienes que hacer esto, te dice, yo te invito a que sepas la verdad, yo te invito a que vengas a mí porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que estás buscando en esas otras prácticas, las vas a encontrar mucho más plenas aquí conmigo, sin que se merme tu identidad, sin que te desvirtúes, sin que te cobren, porque el demonio cuando te metes a estas cosas te cobra vida, te cobra en tu familia, te cuesta mucho, espiritualmente nos lastima mucho. Entonces Dios es un Dios que nos quiere dar vida y en abundancia y gratuitamente. Por eso es muy importante no desvirtuarnos con estas prácticas, no juzgar al que está en esas prácticas, orar, pero si Dios ya nos está revelando la verdad, hay que parar y hay que ser fieles, porque Dios es fiel. Entonces, bueno, empezó a pasar esto, que yo muy metida en esto y muy mermada, cuando, cuando María entró al rescate. ¿Cómo entró al rescate? María, un día, bueno, un día llegó una jovencita que había abortado y estaba con su mamá y su mamá fue la que básicamente la apoyó a ese aborto. Cuando yo le empiezo a decir que no había problema, que porque había abortado, que era un contrato de almas, que eran cosas que yo escuchaba en lo que yo estudiaba, tanto en constelaciones familiares, nueva era y en todo esto, algo en mi corazón me dijo, no, no es verdad, porque yo ya era madre. Y dije, se fue ella y dije yo, Dios mío, no la ayudé. María empieza, ¿por qué María? Porque era su inspiración. Empieza a moverme para buscar terapias para personas que han abortado, trauma posaborto, y el primero que reconozco es uno, que conozco, perdón, es uno que se llama Salve Guadalupe, y me fui a México. Yo estaba en todas estas prácticas, era terapeuta espiritual, pero yo me voy a México embarazada de mi segunda, tengo un hijo y después una hija. De esta hija iba embarazada junto con mi amiga que también iba embarazada. Y llegamos a México y llegamos a este retiro eh, bueno, que nos iban a enseñar cómo dar esta sanación. Y recuerdo que todo pues era católico, pero yo tenía mucha apertura. En una pues de las dinámicas venía la confesión y sentí en mi corazón confesarme, pero yo estaba viviendo o sea, casada por el civil, ¿no? Y estaba haciendo todo esto. Aún así entro a confesión y el sacerdote, de verdad creo que el sacerdote se dejó inspirar por el Espíritu Santo, porque yo le dije, padre, le dije, es que yo estoy haciendo esto, yo estoy trabajando con ángeles, yo no entiendo por qué la Iglesia Católica no quiere esto, por qué lo condena. Y me dice, bueno, me dice, es que los padres exorcistas han visto que por medio del Reiki han habido casos de posesión. Padre, pero es que yo estoy convencida que con lo que yo estoy haciendo, yo estoy acercando a la gente a Dios. Y me dijo, bueno, si tú crees que estás acercando a la gente a Dios, déjale esto a Dios, ponlo en sus manos. No me dijo, sigue, continúa, me dijo, ponlo en sus manos. Y lo escuché, porque había tanto amor y caridad y respeto en ese padre que me fue fácil escucharlo. Y me dijo, cásate, me dijo, cásate, no te preocupes por la boda, cásate. Bueno, eh, pasó el tiempo y tuve a mi segunda hija y, y empezó a, pues yo seguía en esto, yo seguía involucrada en esto, pero mi suegra, gracias a Dios, eh, estaba orando por mí. Y luego mi suegro en ese tiempo estaba postrado en cama. Entonces mi suegra le decía así, Agustín, por favor, te encargo mucho a Marisol, reza por ella, que este sacrificio, que esto que estás pasando,
reza por ella, reza por ella. Y luego yo salía en videos, entonces yo grababa videos y yo salía leyendo las cartas y tenía amigas que me veían y rezaban por mí. Empezó a orar mucha gente por mí. Benditas adoradoras nocturnas a nivel mundial que están salvando vidas, porque Dios me mostró que personas, dos personas, una mamá y una hija en Filipinas, fueron también parte de mi salvación. Entonces, benditos adoradores, gracias. Eh, Total que en ese entonces todas estas oraciones, María, todo esto empezó a ayudarme a empezar a abrir los ojos. En la nueva era muy fácil llevarme a la idea de divorciarme, ¿no? Porque empieza a haber esta soberbia. Yo me estaba haciendo la más soberbia, pero con eso sí, con esta aura angelical, pacifista, era tan engañosa. Yo era tan engañosa. Eh, que entonces en esta soberbia yo decía, mi esposo no está a mi nivel, no está participando en lo que yo estoy participando, yo estoy creciendo y él no está creciendo, yo creo que nos tenemos que divorciar. Aquí yo embarazada todavía de Valentina, de mi segunda hija, un día en la madrugada con estos pensamientos, camino a cambiarle el pañal a mi niño André, y en mi corazón, en el pecho, la voz de María me habla y me dice, lucha por tu familia. La familia es lo más importante. Y la reconocí a María, gloria a Dios por María, porque gracias a ella paré de pensar eso. Yo traía un escapulario y cuando regreso al cuarto, recojo, vi que se había caído una de las caras del escapulario y veo el rostro, veo la imagen y era María y ahí me confirmó que era ella la que me había dicho, pero ya lo sabía, era simplemente una confirmación. Pasa el tiempo, tengo a Valentina y empiezo a entrar en una crisis porque yo no podía ser madre, había eh, algo que me causaba mucha angustia, estrés, que era, es que yo dije que yo iba a ser terapeuta espiritual, mi familia me está apoyando económicamente y ahorita yo estoy teniendo un bebé y no estoy estudiando y no estoy creciendo porque entra esta angustia como nosotros los que nos volvemos adivinos sin saberlo, creemos que estamos simplemente usando el poder natural que tenemos, los dones naturales y los estamos uniendo con el reino angelical, pero realmente era divina, yo era una divina, entonces yo decía, está pasando el tiempo y no estoy creciendo y yo tenía que también ganar de esto, algo que también me causaba conflicto, cómo voy a, esa parte de te acerco a Dios pero te cobro, pero bueno, era algo que pues se justificaba, ¿no? Entonces veo que esta angióloga, esta terapeuta angelical a nivel mundial, estaba por dar eh, su penúltima convención y era un curso de terapia integral de ángeles. Y, y digo, tengo que ir. Y fui a Hawái, pero, pero, o sea, no era como que me sobraba el dinero, esa es otra cosa. Estaba usando los recursos familiares para pagarme cursos y cursos y cursos, o sea, estaba desprotegiendo también a mi familia. Entonces, los ángeles con los que yo hablaba me decían, no te preocupes, no te preocupes, nosotros te vamos a pagar todo, tú solo paga de momento con la tarjeta y nosotros te vamos a pagar todo. Y yo lo creía porque yo creía en el poder de la manifestación. Y te vuelves en una persona, me volví en una persona muy irresponsable, como una mente infante, pero ignorante e inconsciente. Entonces, recuerdo que pues me fui a Hawái, viví todo el proceso, pero lo más impactante es que la verdad, todas las personas que estábamos ahí éramos personas perdidas, heridas, con fantasiosas, o sea, éramos como niños perdidos, sin identidad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo llego ahí, había esta idea, esta concepción, esta creencia de que éramos parte de reinos
en la tierra. Reinos de las hadas, reinos de los ángeles, reinos de los unicornios, de los delfines. Y qué cosa tan desvirtuada de la realidad. Yo pensaba que yo era parte de los reinos de los ángeles. Así que cuando vuelvo a casa, para esto la persona, Doreen Virtue, también estaba ya pasando por un proceso, porque empezó a hablar mucho de Jesucristo, pero todavía estaba muy mezclada, ¿no? Cuando llego a casa, no sé en qué tiempo, pero yo había empezado a leer un libro que se llama El don de los espíritus. Lo compré en una librería católica, porque en el mundo de la nueva era tú puedes agarrar de todos lados. Entonces yo agarraba cosas católicas, cosas del Tao, cosas budistas, cosas chamanistas, cosas de superación personal, o sea, yo de todos lados. Y doy gracias a Dios que entré a esa tienda, porque vi un libro delgadito y la portada era una pluma. Y en mi creencia de la nueva era, yo pensaba que todo lo que era pluma, monedas, así, incluso colibrís y cosas así, yo pensaba que eran señales del cielo. Entonces veo ese libro, agarro el libro, quiero poner un paréntesis aquí. Dios también se muestra en la naturaleza, pero no es con esos pensamientos mágicos, es de otra manera. O sea, es decir, claro, cuando Dios nos habla a través de una imagen o algo, bueno, hay que tomarlo, pero lo que aquí era como una superstición. Esa, esto me toca, me lo está poniendo la vida, el universo. Para esto ya Dios es también como un universo y así. Entonces, tomo el libro, empiezo a leerlo y por primera vez, entendí que lo que yo estaba haciendo podría estar siendo espíritu santo o espíritus malos, o el mismo demonio o los demonios. Entonces dije, ay, o sea que lo que yo estoy haciendo, yo puedo estar hablando con entidades malas por primera vez. El don de discernimiento de espíritus, que es el don del discernimiento espiritual, que también es clave para nosotros los católicos. Tenemos que implorar el don del discernimiento espiritual, pero solo se nutre a través de la lectura de la palabra. Total, bueno, total que gracias a eso, bueno, yo de pronto un día en octubre yo tengo así como una sensación de que quiero ir a misa y fui a misa, fui a una parroquia que se llama Santa Elena de la Cruz y estaba sentada ahí. Y en la comunión sentí muchas ganas de comulgar, pero yo tenía que ser consciente de que no estaba viviendo según lo que se nos pide a los católicos y que estaba casada por el civil, así que obedecí a eso y me quedé sentada. Y en eso, cuando se estaba dando la comunión, una presencia etérea, espiritual, cálida, brillante, se presenta ante mí, pero llena todo mi alrededor. Llenó mi alrededor de amor y de paz y de consuelo. Abrí mi corazón y lo recibí y supe que era Jesucristo. Salí de ahí movida, distinta. Me di cuenta que lo que recibí en ese momento no lo había recibido en nada de lo que había pasado por años y años y gastado y estudiado, nada. Pero el demonio no se deja, o sea, el demonio, cada alma que no está con, y las almas que están con él, ya que están con él, pues ya están con él. Pero las almas que, que estamos buscando la verdad, que queremos estar con Dios, aun cuando estamos equivocadas, somos un peligro. Y ni se diga a las almas que ya están con Dios, que están en el camino recto y que están caminando en santidad. Así que empezó a distraerme. ¿Cómo me distrajo? Con la ayahuasca. Me distrajo poniendo ese dinero que yo gasté en el viaje, me lo retornó. O sea, por ejemplo, si yo tenía menos 40,000 pesos, que serían como 2,000 euros más o menos, en mi cuenta de deuda, un día
ya no había esa deuda. Entonces, lo que él quería decirme era como, no, no te distraigas, aquí estás en el lugar correcto. ¿Por qué la ayahuasca? Porque en la ayahuasca, como yo ya estaba tan abierta a la canalización, quedó el espíritu en mí. Entonces me hizo sentir un falso consuelo. Pero Dios no para de buscarnos y una vez que estamos decididos a encontrarlo, nunca para de buscarnos, pero cuando estamos decididos a encontrarlo, con mayor razón actúa y mueve el cielo, la tierra y mueve todo lo que tenga que mover. Me llegaban muchos rosarios en ese entonces y yo los rechazaba. Los rechazaba. Entonces, obviamente sé por qué los rechazaba. En enero del 2017 entra una inspiración en mi corazón donde digo, Dios mío, yo te quiero dar todo lo que he invertido, todo lo que he vivido, todos los supuestos dones que tengo, con tal de que tú me lleves al camino de la verdad. Bueno, a veces solamente falta decirle eso a Dios. Te acepto, acepto tu vida, acepto la verdad que tú me has revelado, nos has revelado. Acepto que entres a mi vida, porque al final Dios no se impone, es un amor libre. Entonces, eso yo creo que era clave para que entonces Dios entrara con más fuerza. Y en pocos meses antes de Semana Santa empiezo a tener muchas experiencias, pero una de ellas, que para mí fue la más fuerte, fue que yo dando terapia, empiezo a decirle, y en este momento, para esto yo oraba al Padre Nuestro, el Ave María, tenía a la Virgen de Guadalupe, o sea, no se confundan, hermanitos míos, no se confundan, porque está la Virgen de Guadalupe o está un Cristo o está una cruz, quiere decir que en esa zona está reinando Cristo. No, 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 no. Muchas veces, desgraciadamente, es el gancho que necesitamos para caer en confusión y bajar la guarda. O sea, creer que porque está eso ahí, ya es de Dios. No, 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 no. Entonces, yo tenía eso y rezaba el Padre Nuestro y las oraciones y más hacía las invocaciones a los ángeles. Entonces, una vez haciendo esto, yo le digo a la persona que le iba a dar terapia, le dije, en este momento está entrando tu ángel de luz y espiritualmente veo una presencia que entra, que era gigante, era muy grande, era ancho, era grande y con una soberbia grande y con un desprecio hacia mí mayor, que me dice, híncate, no me voltees a ver hasta que yo termine. Pero con una repugnancia con la que me habló, que cuando yo estaba hincada decía, ¿qué es esto? ¿Qué no se supone que esto es un ángel de Dios? ¿Por qué me acordé del suceso del encuentro con Jesucristo? Y dije, ¿por qué? Porque hasta cierto punto algo en mi alma me sabía que Jesús estaba por encima de los ángeles y decía, ¿por qué si Jesús, siendo más grande que llegó a mí con tanta humildad, con tanto amor, porque me desprecia, se supone que viene a ayudarnos? Y entonces cuando se retira de esta presencia y se va mi amiga, que yo no le digo nada, yo dije, esto que estoy haciendo es muy peligroso. Esto que estoy haciendo es peligroso. Y desde ahí ya empecé a querer cerrar el consultorio y a dejar de hacerlo. Pasó el tiempo, tuve unas semanas. Yo quería bautizar a mi hija Valentina y llegó una persona que él estaba viajando por el mundo y que me pidió una amiga que lo entrevistara y lo entrevisté y él traía la creencia de que pues todo es Dios, todos somos Dios y que él traía la metodología para sanar por medio del aura, del aura. Entonces, cuando yo lo estaba entrevistando, me empezó a hablar con adivinación. Pero el Espíritu Santo estaba obrando en mí, me estaba mostrando cosas. Entonces, cuando él empieza a decir que nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, nos tenía tontos y enfermos, eh, el Espíritu me inspiró a preguntarle, es decir, que tú nunca te enfermas. Le dije, o sea, entonces tú nunca te enfermas porque tú vienes a enseñarnos
cómo sanar el aura y cómo sanarnos. Entonces, no, pues ya me imagino que ella no te enfermas. Se quedó sin habla, se rió, no pudo contestar y tal vez entre dientes dijo de vez en cuando, porque no pudo mentir. Saliendo de ahí, me dice, oye, ¿vas a ir a mi plática? Y le dije, con el favor de Dios. Y me dijo, ¿qué dijiste? Con el favor de Dios. Eso es el problema que tienen ustedes, los mexicanos, los creyentes, que andan pensando eso, como que con el favor de Dios, me dice. Sí, todo es Dios, yo soy Dios, tú eres Dios, un tornillo es Dios. Yo lo escuchaba. Y me dice, ¿ya bautizaste a tu hija? Dije, ¿cómo sabe él esto, no? Pero ya me había mostrado adivinación, así que lo escuché. Estoy en eso, le dije. Me dijo, si la bautizas, va a perder los dones que tiene, cosa que también se me había dicho cuando estaba en prácticas de con un chamán, que se supone que tanto el miércoles de ceniza, el bautismo, nos cierra el tercer ojo. Pues claro, el tercer ojo no viene de Dios, qué bueno que nos lo cierre. Entonces, y que nos quita los poderes. Pues claro, nos va a quitar los poderes que no vienen de Dios. Entonces, y nos va a dar el verdadero poder en el espíritu. Entonces, bueno, me dijo eso y luego pues básicamente también me pregunta, ¿tú crees que esa bebé tiene pecado mortal? Que era una pregunta que yo traía, eran solo esas dos preguntas, ¿no? Que si realmente pues el pecado mortal, ¿cómo va a pecar un bebé que va naciendo? Pero es que no es eso, es la herencia de la que venimos, el pecado original, el pecado mortal, del cual somos salvos y liberados, y aparte somos, o sea, aparte que somos exorcizados de ese pecado mortal con el bautismo, somos, nos dan una herencia, la herencia del Espíritu Santo y la herencia en Jesucristo, en el reino de Dios aquí en la tierra, que nos hace reyes, sacerdotes y profetas. Wow, o sea, qué dignidad. Cuando salgo de ahí, digo, a ver, esta persona que trae tanto compromiso, por primera vez entra algo de humildad en mi corazón. Y digo, ¿cómo por qué se queda no escuchándome o tratando de moverme a que no bautice a mi hija? Y dije, el bautismo es un peligro para el enemigo. El bautismo es un peligro para el demonio. Entonces, sí, dije, voy a bautizar a mi hija. El jueves santo, que era la madrugada del jueves santo, estaba platicando yo con mi concuño y con mi cuñada que ellos habían tenido un despertar, un reavivamiento, vamos a decir, espiritual, viendo un documental de Garabandal. Yo en ese entonces estaba mal influyendo a mi concuño con el péndulo, pero gracias a Dios y gracias a María, vieron un documental de Garabandal y algo sucedió en su alma y empezaron a caminar de nuevo en la fe, en el rosario, en ir a misa, ¿no? Y ese día se quedan ellos platicando conmigo y empiezan a hablar de lo que yo estaba haciendo y me dicen básicamente que no, es que no puedes hacer las dos cosas, pues no son compatibles. Y mi concuño dice, yo no sé, algo así me dice, en este momento siento al Espíritu Santo. Y cuando me dice Espíritu Santo, se derrama sobre mí un líquido como si fuera caliente, como si fuera un aceite, como si tuviera un color amielado, pero no era invisible, pues, pero yo lo percibí así. Y en el momento que baja hasta aquí más o menos es eso, abro los ojos y por primera vez empiezo a vivir sobriedad. ¿Recuerdan que les dije que cuando yo perdí mi castidad, perdón, mi virginidad, miraba diferente? Bueno, ahora pasó algo distinto. Volví a mirar diferente, pero desde una sobriedad. Y yo no sabía que yo estaba drogada espiritualmente. Yo estaba drogada. Es que estas cosas tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo que se lee que tiene espíritu, nueva era, trae espíritus. Así como la Biblia trae el Espíritu Santo, esto trae espíritus. Y creemos que estamos tan bien nosotros que podemos discernir y todo. No, no somos
más inteligentes que el enemigo y que el demonio, no lo somos. Entonces, cuando leemos estas cosas, empezamos a abrir nuestro intelecto a estas posibilidades y nos empieza a hipnotizar, nos empieza a drogar. Entonces, cuando recibo la sobriedad por medio del Espíritu esa misma noche, empiezo a saber que estaba equivocada, empiezo a sentir arrepentimiento, me empiezo a dar cuenta lo egoísta, lo soberbia, lo irresponsable que estaba haciendo. El Espíritu me inspira a abrir la Biblia, porque gracias a Dios traía la Biblia, y me lleva, así, abro la Biblia tal cual, y dice en Deuteronomio 18, en el versículo 9, los profetas y el profeta. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Todo estaba haciendo, todo, básicamente todo. Entonces me puse de rodillas en un consuelo sincero. Le digo, perdóname, Señor, perdóname. Estaba llorando, le dije, yo no sabía lo que estaba haciendo, no sabía. En toda su eterna misericordia, acostada, ya mi esposo acostado, mis niños acostados, escucho la voz de Dios Padre, que me dice, mi niña, dame las llaves de tu consultorio. Básicamente, deja de hacer eso. Y yo le dije, Padre, toma las llaves de mi consultorio y las llaves de mi vida. Y a partir de ahí, bueno, y después una inspiración de unos ángeles en mi interior, ¿no? Me estaban llevando hacia el camino y ahí estaba Jesucristo. Y esos ángeles que sí son de Dios me decían, hasta aquí llegamos nosotros. Entonces supe que de ahí y ahora en adelante mi camino era Jesucristo. Hice la consagración, bueno, salí de ahí, Dios me ayudó a ordenar mi vida, tuve que hacer ayunos, pan y agua, rosario. Rosarios, fui con padre exorcista, bendito padre exorcista que no me metió miedo, que me dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo, básicamente no estás posesa, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y esas voces, eso que escuchas, porque cuando yo entraba a un templo, cuando yo escuchaba maldiciones y así, yo tenía mucho miedo de estar posesa. Y las liberaciones de la ayahuasca las recibí por el ayuno, a pan y agua y el rosario. O sea, Dios ha sido muy cuidadoso conmigo porque Dios sabe cómo somos cada quien. Tal vez si yo hubiera vivido algo más fuerte, tal vez psicológicamente me hubiera quebrado, ¿no? Dios ha sido muy pausado conmigo porque ya estaba muy perturbada espiritualmente. Después, Dios me revela quiénes son los santos y la importancia de los santos, porque también, pues yo tenía muchas dudas. Eh, y gracias a una noche en la que el demonio viene a amenazarme y vuelve a tratar de despegar mi alma del cuerpo, eh, puedo intuir la presencia de el Padre Pío. El Padre Pío y que me dice qué hacer cuando llegara el demonio, estaba tratando pues, de robarme o de maltratarme y me dice en mi corazón que le dijera. Y le dije, vete de aquí, diablo cochino, que yo soy hija de Dios. Entonces, el Padre Pío, además de que me enseñó, pues que es verdad que está vivo, que nos está custodiando, me enseñó que es bien importante para nosotros saber que somos hijos de Dios, que si no sabemos hijos de Dios, la autoridad en Cristo se vive mucho más fuerte y el demonio no puede hacer nada en contra de eso. Bueno, ha sido un proceso muy difícil, muy hermoso y muy difícil. Ya me casé por la Iglesia Católica, bauticé a mi hija Valentina el 24 de junio del 2017, me consagré a María, al Inmaculado Corazón de María en noviembre de ese año y ha pasado muchas cosas. El testimonio lo pude dar después de 3 años
de este proceso, en el proceso que estoy de conversión, y doy gracias por eso, porque antes le tenía mucho miedo al demonio, y si yo hubiera salido con ese miedo, eh, tal vez no, no les pudiera decir ahorita que no tengamos miedo, que no temamos, que no hay nada más grande que Cristo, no hay nada más grande que lo que ya hizo en la cruz por nosotros, pero que hay que mantenernos firmes en la fe, no nos podemos ir y desvirtuar, no podemos poder caer nosotros los católicos. Yo le hablo a nosotros los católicos, nosotros somos llamados para hacer la luz y la sal en este mundo y no podemos confundirnos en las verdades que Dios nos ha revelado en su palabra y en el magisterio de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo está muy complicado, muy confundido y podemos nosotros también perdernos, pero si nos mantenemos en la presencia de Jesucristo, en la adoración, en la Eucaristía, en la oración, en buscarlo, porque Jesús está vivo. No podemos tener una fe realmente viva si no creemos que Jesús está vivo. Y si no creemos que Jesús está presente, o sea, está cada vez que lo invocamos, dos o más personas, cuando vamos al Santísimo, cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en oración profunda, Él está. Y también está María y también está San José. O sea, Él nos une con el cielo, Él nos une con sus ángeles. La invocación de los ángeles me costó mucho trabajo en la oración del arcángel Miguel, pero Dios me fue sanando y me fue ayudando a retomar todos esos regalos que Él nos ha dado, pero desde el orden que debe ser. Y al fin, bueno, pues ahorita, ¿qué les puedo decir? Lo mejor que me ha pasado ha sido mi matrimonio, mi esposo, mis hijos. Tengo tres hijos aquí en la tierra, que son André, es Valentina y Victoria, y tengo un hijo en el cielo que se llama Esteban. Eh, y sigo pues en la oración nocturna mexicana, eso me encanta. Estamos apoyando en Viñedos de Raquel, con un grupo de personas aquí también en Hermosillo. Y básicamente, pues soy una persona normal, invitadísima a la santidad. Creo que Dios quiere la santidad para todos. Es una invitación sincera, pero muchas veces nos podemos desmotivar cuando vemos a grandes santos, pero es que Dios nos va a hacer santos a cada quien según lo que somos. Y entonces ánimo, es un día a la vez, pero un día en Cristo. Sin Jesucristo, pues no podemos vivir a plenitud.